Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. primero, revisando la tarea, ¿pudo ver la grabación de la clase de la semana pasada? Sí, lo he visto, lo vi. Muy bien. Eh, ¿Pudo llenar la hoja de repaso para la lección 2? no, no me llegó, no me llegó la hoja de ese paso. Ah, ya. Sí lo vio en el WhatsApp donde lo puse y también las de la otra lección anterior. Bueno, sí, En el si no WhatsApp que puede estamos revisar. trabajando. Ah, ya, ok. Ahí están. No, no me llegó. Yo siempre reviso lo de usted, ¿No? Ah, pero tal vez sí, no me llegó. voy a revisar yo mismo aquí. Ah, sí, ok. Ah, porque yo estaba seguro que lo había colocado. Tiene razón, no lo puse. Bueno, voy a colocar todas las tres hoy, Ya, solo para que gracias. las tengan, para que pueda usar. Bien, y otra parte de la asignación era, ¿pensó en cómo Dios puede usar a hombres infieles para su obra? Sí, he estado pensando, analizando y bueno, en realidad muchísimos de nosotros tenemos, creo, eso, pero la gracia de Dios ha hecho de que nosotros podamos ser útiles en la obra del Señor. Ajá. Hay muchas cosas que en pasar de nuestros días, de nuestros años, cometemos nosotros, ¿no? Eh, Queremos empezar bien las cosas, fallamos, no terminamos bien, nos rendimos. Eso me ha Ujú, pasado un sinfín de veces hasta llegar a tomar una decisión, ¿no? Pero yo sé que es por el Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de ujú. que eh, debo hacer eso, estoy en ese cometido, pero reconozco que he tenido mi sinfín de limitaciones, ¿no? Mi sinfín de deslealtades hacia el Señor. Ajá. Y eso, digamos, entender esas deslealtades, el no ser leal, no ser fiel con Él es lo que hace que seguramente también Bueno, entonces, Jesucristo, alguien me ha puesto en ese camino para que yo esté con muchos deseos de transmitir la palabra, de aprender, de enseñar. muy bien. Entonces, como había colocado, primer punto es que reconocer que aunque todos nosotros hemos sido infieles, ninguno, y me incluyo a mí mismo, no hemos sido perfectamente fieles en cuanto a nuestros compromisos con respecto a Dios en el cumplimiento. Um, pero el primer paso en que Dios puede usarnos aún así es que nos ha perdonado en Cristo esos pecados. Y Cristo ha obedecido todo lo que nosotros hemos incumplido, Él ha cumplido fielmente. Luego, el próximo paso es que, como sucedió con Juan Marcos en la lección anterior, Dios puede ir um, obrando más santificación en las personas que han sido más infieles. Entonces, con tiempo, un hombre infiel puede llegar a ser mucho más fiel en sus compromisos para con Dios, al crecer en su santificación, al ser capacitado también para la obra, al madurarse espiritualmente. En cuanto a las cosas que son más importantes para él, todo eso Dios puede usar. Y es igual como pasó con Juan Marcos, con Bernabé, teniendo mucha paciencia, así también puede pasar con nosotros. Dios así puede usarnos, aunque hemos sido infieles en el pasado, y más Él puede obrar en nosotros de tal manera que lleguemos a ser siervos mucho más fieles a Él y a los compromisos que hacemos. ¿Sí? ¿Listo? Sí, amén. Muy bien. Vamos a ver los objetivos de esta lección. En esta lección continúa demostrando la multiplicación de discípulos que hemos visto en las otras lecciones,
pero con un matiz nuevo. Al crecer la iglesia, parece que sucede en forma muy desordenada a veces, con conexiones y relaciones en todos los lugares. Sin embargo, lo que es un desorden para nosotros, los seres humanos, es un orden hermoso para Dios, quien está en control de todo y encamina todo para el bien de su iglesia. Amén. Bueno, de nuevo, vemos que la mayoría de personas quienes empiezan en el programa de discipulado le falta madurez y entendimiento. Esa es una de las bendiciones de la comunidad cristiana. Nos podemos ayudar mutuamente a aprender y crecer en la fe y en la obra. Y eso va a ser uno de los puntos principales de esta clase, como las comunidades de creyentes o familias de creyentes sirven para que todos puedan ser capacitados y aprender y crecer en la fe juntos con mutuo ánimo y exhortaciones, etc. Bien, tenemos varios textos que van a servir como la base de la clase hoy, como fue el caso en las otras lecciones. Voy a colocarlos también aquí en el chat. Ahí están. Entonces, el primero va a ser Hechos 18, 1 al 14. Cuando lo tenga, puede leerlo. La palabra del Señor dice así, Hechos 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispó, el principal de la sinagoga, creyó que el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían que eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Bueno, en este texto se nos presentan a Aquila, Priscila. Habla de muchas otras cosas, pero el enfoque aquí que vamos a usar es la historia de Aquila y Priscila. El oficio de ellos, como de Pablo, era el de hacer tiendas. Al conocerlos, Pablo, como siempre hacía, inmediatamente comenzó a evangelizarlos. Por obra del Espíritu Santo, gustaron el mensaje que les proclamó y le invitaron a quedarse en su casa mientras quedaba en Corinto. Con tiempo llegaron a ser sus discípulos y pudieron ser instrumentales
en discipular también a otros. Bueno, ahí está el inicio de la historia de ellos. Vamos a seguir esa historia en Hechos 18, versículos 18 al 28. Mismo capítulo, versículos 18 al 28. La palabra del Señor es así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Efeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, tomaron parte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien. Una corrección en la pronunciación. No es Efeso, sino Éfeso. Y yo sé que Reina Valera 60 no pone acento en la E, pero en la 95 ya lo hace. Pero la pronunciación correcta es Éfeso. Éfeso. Éfeso, exacto. Muy bien. Bueno, comentarios. En este texto seguimos la historia de Aquila y Priscila. Todavía necesitaban más capacitación de parte de Pablo y por eso le acompañaron cuando salió de Corinto y continuó su segundo viaje misionero. Pero cuando llegaron a Éfeso, Pablo ya tenía suficiente confianza en ellos y en su conocimiento bíblico que cuando él se fue de ahí, los dejó a ellos ahí para que siguieran la obra. Cuando Apolos llegó ahí y comenzó a predicar, él llegó a ser el discípulo de ellos. Así, una vez más, la cadena de discípulos fue extendiéndose. Bien, ese tema seguimos viendo vez tras vez en estas historias. Bueno, próxima referencia es Hechos 19, 1 al 7. Sigue, o sea, inmediatamente después de donde usted estaba. Del 1 al 7. Sí, el 1 al 7, sí. Pablo en Éfeso. Eso, Éfeso. Correcto. Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Eso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí. Y entraron, No, hasta ahí está bien. Bueno, vemos en este texto que después de ser más capacitado por Aquila y Priscila en Éfeso, Apolos fue a Corinto para continuar la obra que Pablo había comenzado ahí. Así vemos que la cadena de discípulos había llegado otra vez a la cuarta generación, que es lo que Pablo había indicado a Timoteo en su segunda carta a él. Bueno, en este caso comenzó con Pablo, luego llegó Aquila y Priscila, de ellos a Apolos, y por medio de Apolos hay otros discípulos en Corinto. Así vemos que casi siempre en el relato del Nuevo Testamento se forman estas cadenas de discípulos. Bueno, próxima referencia es Primera de Corintios 3, 1 al 9. Primera de Corintios. Capítulo 3, versículos 1 al 9. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta ahí, ¿no, hermano? Un versículo más, hasta 9. Perdón. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. En este texto vemos que Apolos había tenido tanto impacto por su predicación en Corinto que algunos de los miembros de la congregación hasta lo apreciaban más que a Pablo. Claro, eso no era correcto y Pablo tuvo que corregir eso, mostrando que el predicador no es el que es importante, sino Dios el que da el aumento en los números. Pero sí era evidente que apreciaban a Apolos por su predicación, por su obra de capacitar a los miembros ahí también para el ministerio. Bien, próximo es 1 Corintios 16, 8, 9 y 19. La palabra del Señor dice así. Pero estaré en Éfeso. No, Éfeso es correcto. Éfeso. Éfeso. Uh-huh. Pero estaré en Éfeso sí, hasta Pentecostés. Es correcto. Diga. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y 19, brincando, ¿no? Ya al 19. Versículo 19 ya. 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia
que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Muy bien. Entonces vemos en este texto que Aquila y Priscila llegaron a ser tan prominentes como líderes en Éfeso que la congregación ahí comenzó a reunirse en su casa. Entonces eran buenos servidores del Señor, obviamente, basado en los méritos de Cristo para ellos también. Y un versículo más, que es 2 Timoteo 4:19. La palabra del Señor dice así. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. 19. Sí, hasta ahí, está bien. Aquí dice Prisca, pero seguro por si que inmediatamente añade Aquila, seguro que esa es Priscila. Quizás una abreviación, un nombre de cariño que quizás llegó a tener. Bueno, mi comentario sobre eso es para esta época, Timoteo ya fue uno de los pastores en Éfeso. Pablo está escribiéndole a él, o sea, a Timoteo. Pero el hecho de que envía saludos especiales a Aquila y Priscila muestra que todavía son miembros importantes de esa congregación. Es muy posible. Esa llegó a ser una de las congregaciones más grandes y centrales y importantes en toda la área. Y seguro que por el testimonio de Aquila y Priscila, muchos discípulos fueron agregados también a esa congregación. ¿Alguna pregunta o comentario sobre los textos que hemos leído y mis comentarios? ¿Cómo se van capacitando? ¿Cómo se va formando esta cadena de discípulos? Algunos tienen toda esa voluntad, como Apolo, que solamente veía el tema del bautizo, pero tenía ese entusiasmo, tenía ese, se puede decir, ese don de poder convencer a las personas, no tenía ese alto interés dado por Jesucristo para que él pueda transmitir. Bueno, Igual por ha lo que... sido con Priscila, aquí. Sí, por lo que dice la Biblia, sabemos que no es por el entusiasmo de Apolos. No es malo tener entusiasmo, no. Vamos a querer, viendo lo importante, también proclamar con entusiasmo, pero no es eso lo que convence. Lo que convence es la obra del Espíritu Santo por la palabra. O sea, otra persona que no tenga tanto entusiasmo y proclama más pacíficamente, sin tanto entusiasmo, aún así el Espíritu Santo puede obrar por el testimonio y la obra de capacitación de tales personas. No nos indica, pero sí algo en cuanto a San Pablo. Pablo indicó que él no había predicado con tanto entusiasmo, con tanta fuerza como otros predicadores, pero él indicó claramente que aún así es el Espíritu Santo que obra, el crédito pertenece a él y él es el que da aumento a los números en la iglesia. Entonces, toda la gloria debe ser para el Espíritu Santo y no para el hombre con sus talentos, con siendo buen orador, cosas así. Es bueno si hay ese talento y se puede usar, claro, pero no pensar nunca que él era el que estaba convenciendo a las personas. No, el Espíritu Santo es el que convence. Y el hecho de que es muy posible que Aquila y Priscila no hablaba con tanto entusiasmo, pero aún así la iglesia de Éfeso creció mucho, igual o más que la congregación en Corinto donde estaba Apolos. Pero finalmente usted preguntó cómo es que se va capacitando. Bueno, es conociendo uno, la palabra de Dios, uno ya relata y muestra a otros
lo que enseñan las escrituras y les ayuda a ponerlo en práctica, dando ejemplo, pidiendo que le acompañen a uno en la obra para que vean a uno hacer y luego ellos hacen. Parece que hacía Pablo con Timoteo. Timoteo al principio le acompañó en todos los lugares, siempre estaba observando cómo Pablo hacía las cosas y seguro que aprendió de eso y eso fue parte de la capacitación. Entonces, la capacitación se hace hablando, enseñando lo que la Biblia dice, pero luego mostrando cómo se puede hacer. Por ejemplo, en Bolivia hemos tenido clases de capacitación y siempre hay dos fases en las clases. Uno es doctrinal, se ve lo que la Biblia dice con respecto a la forma de la obra que estamos practicando. Pero luego hay sesiones de práctica y cuando llegamos a doctrinas, por ejemplo, hacemos un drama, un debate virtual. Entonces, un estudiante va a presentar lo que entendemos son las falsas doctrinas de otras iglesias. El otro tiene que defender la sana doctrina. De esa manera, la persona practica la defensa de la doctrina. Ya está haciendo la obra para que cuando salga al mundo, ya sabe cómo hacer. Si alguien le pregunta sobre el bautismo de infantes, ya lo ha defendido esa doctrina y sabe cuáles son los argumentos que el otro va a usar. Ya está preparado con los versículos bíblicos claros para defender la verdad de la sana doctrina. Lo mismo con la Santa Cena. Ya examinamos lo que son los errores y eso se hace en el curso de identificación espiritual, por ejemplo. Entonces se examina los errores de otras iglesias y luego nos preparamos y nos ofrecemos capacitación para que la persona pueda defender esa doctrina. Si la persona dice, no, está hablando simbólicamente, Jesús cuando dice, este es mi cuerpo, entonces muestra en 1 Corintios 11, donde indica, si uno come y bebe indignamente, es culpado del cuerpo y sangre de Cristo. Así vemos que, así puede mostrar que por los contextos de la Biblia, que los apóstoles entendieron bien que en la Santa Cena están recibiendo el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Y jamás ha dicho la Biblia simbólico. Entonces, esos argumentos, esas maneras de defender la sana doctrina, se puede dar a las personas. O si un discípulo está acompañando a él que está capacitándolo, lo ve a él defender la doctrina. Entonces se reúnen o se encuentran con personas enseñando falsa doctrina. El estudiante o el que está siendo capacitado ve que mientras su maestro o profesor defiende la doctrina con la otra persona y así aprende. Mi profesor usó este versículo para refutar ese punto, este otro para refutar el otro. Entonces, seguro que es lo que Jesús, así hizo Jesús con sus discípulos. Él primero hacía la obra y ellos acompañaban, pero después él envió a ellos para hacer lo mismo que él había hecho, lo que ellos habían visto al acompañar. Parece que igual a Pablo hizo lo mismo con Timoteo y con otros que eran discípulos de él. Entonces, eso es una buena manera de capacitar a otros. Claro, muchos van a rechazar, aun cuando uno defiende bien la doctrina, pero confiamos en que el Espíritu Santo sí sabe quiénes son los suyos y cuando llegamos a ellos va a obrar fe, aceptación y hasta el deseo de también capacitar a otros más. Como estamos viendo en el curso. Ok, ¿entendió? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Desafortunadamente, puesto que estas clases están por internet, es un poco más difícil mostrar cómo podemos hacer en la práctica estas capacitaciones. Pero ya Julio y Rolando saben, ellos han participado en esas sesiones de capacitación y saben cómo hacerlo y creo que va a ser integral también en su programa de capacitación en la congregación ahí en La Paz. De ellos también podría usted aprender mucho.
Perdón, Julio, sigue, ¿dónde es donde fui esa vez? Ahí sigue siendo con Julio. Claro, con Julio, Rolando y Marco, ahí en el mismo sitio, según mi entendimiento. En la México, ¿no ve? Sí, exacto. Sí, voy a visitarlo el sábado. Ah, fabuloso. Ahí sí. Sí, claro, están buscando un sitio donde podrían hacer por, ¿cómo se llama ahí? Similar al alquiler, pero no es exactamente eso. Anticrético. Ah, Anticret, sí, están buscando un sitio que pueden comprar o usar como anticrético, pero creo que no lo han encontrado todavía bajo el presupuesto que tienen. Pero por ahora, hasta que encuentren, van a estar ahí, creo, en el Hotel Pan American en la México, sí. Bien, entonces, ¿tiene alguna otra pregunta o inquietud? No, no. Muy bien, entonces vamos a ver el video para esta lección. Voy a compartir esa pantalla. Entonces lo podemos ver. Academia Cristo, aquí tu paz. Multiplicando discípulos. Lección 3. Formando cadenas. Hemos visto la urgencia de proclamar el mensaje. Hemos visto también cómo se lleva a cabo la tarea de discipular, aún usando hombres pecadores y jóvenes rebeldes para crear una cadena de discípulos que discipulan a otros. Pablo nos habla de esto cuando escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, Pablo nos habla de la generación de discípulos y la tarea que tienen, la cual es continua y de gran urgencia. Dios usa a muchos para instruir y guiar a otros, como lo vemos en el caso de Bernabé, quien llegó a ser un padre espiritual de sus discípulos. Hoy veremos en nuestra lección otra parte importante del discipular, y esto es el mantener el cuidado de los discípulos como una familia, con amor, haciendo crecer la cadena de discípulos. Este es un trabajo en conjunto. Ellos van en equipo y alguien les va guiando. Y si alguno de ellos falla, el líder va con él y le guía para hacer la labor. He visto a los discípulos haciendo discípulos, a Bernabé como un padre espiritual. Pero ¿qué pasa cuando Bernabé no está presente? ¿Acaso él tenía que ir tras de los discípulos a todos lados? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Me surgió una duda sobre cómo era la tarea de los discípulos al no estar Bernabé con ellos. Permíteme enseñarte cómo es la función del discípulo, como la de una familia que se apoya entre ellos para seguir creciendo y fortaleciendo los eslabones del discipulado. Veamos Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 14. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró un judío que se llamaba Aquila, nacido en Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada que avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía,
El Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuada al pueblo a que honre a dioses, aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galio les dijo: si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Los hermanos se ven unidos como familia. Pablo junto a Priscila y Aquila se apoyan y trabajan juntos. La iglesia funciona o es como una gran familia que se apoya, la cual es unida como los eslabones de una cadena por la fe en Cristo. Pero es triste ver la oposición a la predicación de la palabra. Pero Dios no deja solo a sus discípulos. Dios anima a Pablo diciendo que no tema, pues Dios estará con él. Sí, pero aún hubo oposición y fue arrestado. Pero Dios lo cuidó y usó esto de ser arrestado y llevado al gobernador, el cual no le condenó. ¡Qué grande y fiel es Dios! No deja solo a sus discípulos, sino que les cuida y les une como un pueblo. Les une como los eslabones de una cadena. Veamos más de los discípulos como una familia, como eslabones que crecen juntos. Veamos Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 23. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó y entró luego en la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré con ustedes. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso, regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Pablo tuvo mucho trabajo yendo a otros. Cuando algunos rechazaron el mensaje, otros sí quisieron oír el mensaje, incluso pedían a Pablo que se quedara con ellos. Pero Pablo aún tenía mucho trabajo que hacer. Un trabajo en el cual todos los discípulos tienen una labor en conjunto y se apoyan mutuamente como familia, para crecer y generar más eslabones, haciendo una cadena de discípulos, como nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Veamos cómo se hace este trabajo. Veamos Hechos capítulo 18, versículos 24 a 28. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. ¿A qué se refiere con que Priscila y Aquila le explicaron a Apolos más exactamente el camino de Dios? ¿Que no Apolos ya era un discípulo que hacía discípulos? Sí, Apolos ya era un discípulo, con mucho deseo de compartir su fe, pero aún le faltaba formación. Él conocía las Escrituras, pero le faltaba crecer más en el cumplimiento de la Escritura en Jesús y así predicar el Evangelio del Señor con claridad. Vemos el amor de Priscila y Aquila tomando aparte a Apolos para enseñarle en amor. Y Apolos atiende a la enseñanza
escuchando a sus hermanos sobre el mensaje de Dios con humildad. Y ellos le amaron y le recomendaron con sus hermanos en la fe para ser recibido bien por los hermanos a los que iba, los cuales le recibieron y ayudaron en su viaje. Un viaje que cada discípulo hizo yendo a instruir a otros, como lo fue en el caso de Apolos, esto con el propósito de hacer más grande la cadena de discípulos. Veamos Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Efeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: ¿Pues qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: La del bautismo de Juan. Pablo les dijo: El bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenían que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Pablo siguió enseñando e instruyendo a los que Apolos ya había instruido. Pablo sigue instruyendo en amor a los creyentes para que crezcan en una misma fe, conociendo bien a Jesús, el cual es de quien hablaba Juan el Bautista. Y Dios hizo crecer a su iglesia a través de esta instrucción que Pablo dio con la palabra de Dios. Y esta es una tarea ardua, en la cual, como en toda familia, es necesario instruir y corregir en amor, poniendo en claro cuál es la base de la iglesia, como nos lo hace saber Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 7, que dice: De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo habla duro a los corintios, ¿verdad? A veces es necesario hacerlo en amor, con el fin de crecer. ¿Pero que no ellos ya eran creyentes? Sí, lo eran, y tenían la tarea de instruir a otros. Para este fin, ellos tenían que crecer en la fe y dejar sus discordias y preferencias ante hombres en lugar de Dios. ¿Preferencias? Sí, preferencias. Pablo les recuerda que el centro, la base y el crecimiento de ellos es Cristo. Los discípulos que les instruyeron fueron herramientas que Dios usó para el crecimiento de su iglesia. Pablo, Apolos y Bernabé ciertamente fueron guías y padres espirituales que veían en los hijos que instruyeron la necesidad de cuidar de ellos y prepararlos para que ellos vayan a otros. Qué gran tarea tenían los discípulos, una tarea de ayudar a crecer a otros en la fe con la palabra de Dios y estar firmes en lo que Dios les había enseñado a ellos, como nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Así es, estos son discípulos haciendo discípulos, generaciones de ellos, los cuales crecen juntos, como se lee en 1 de Corintios capítulo 16, versículos 8, 9 y 19, que dice: Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para trabajar. Reciban los saludos de la iglesia de Asia, también de Aquila y Priscila, y de la iglesia que está en su casa.
los cuales les envían muchos saludos en el Señor. Dios hizo grandes maravillas con sus discípulos, que hacían discípulos. La cadena de discípulos creció. Así es, y los mantenía unidos como familia para discipular y crecer juntos. La tarea de discipular es grande. Dios usa a hombres para que otros crezcan en su fe y como familia generen cadenas y la iglesia crezca. Jesús nos manda, al igual que lo hizo con los discípulos, capacitándonos con su santa palabra para ir y así capacitar a otros, realizando la obra que Él desea. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Hemos llegado al final de nuestra tercera lección. Antes de concluir, repasemos nuestro versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, hasta ahí. El video para hoy. ¿Alguna pregunta o duda sobre el contenido del video? Voy a quitar la muda. Ahora sí puede hablar. No, creo que está muy claro lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, lugares. Bueno, como siempre, hay 3 preguntas sobre la historia de Pablo, Priscila, Aquila y Apolos que queremos hacer, viendo cuál es el punto principal de la historia, que nos enseña esa historia en cuanto al discipular a otros, cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos. Bueno, los siguientes son algunos puntos que se puede usar respuesta a esas preguntas. Primero, Pablo reconoció los dones de Priscila y Aquila y los usó y trabajó mucho con ellos. Fueron amigos buenos y socios en la obra de Dios. Confiaba Pablo en ellos tanto que los dejó en ciertos lugares para trabajar allá. El resultado fue que la obra se duplicó, se aumentó mucho más que si Pablo hubiera querido hacerlo solo él. Segundo, cuando Priscila y Aquila escucharon a Pablo, no les sorprendió que Apolos no haya sabido todo. No lo atacaron cuando vieron eso, sino lo invitaron a su casa para explicarle las doctrinas mejor, con mucha paciencia, así como Bernabé también había hecho con Juan Marcos. Otra vez vemos las cadenas de discípulos. En este caso, Pablo, luego Priscila y Aquila, luego Apolos y luego los estudiantes de Apolos en Corinto. Bueno, próximo, capacitaron a Apolos para que pudiera seguir su sueño, que era trabajar para el Señor en Corinto. En este caso, la capacitación fue hecho por Priscila y Aquila, no por Pablo directamente. Claro, Pablo había dado a Aquila y Priscila la capacitación, ellos usaron esa misma para capacitar a Apolos. Bien, otro punto, dependiendo de los talentos y lo que Dios decide, algunas personas tal vez son los sembradores y otras son los regadores y otras son los cosechadores. Necesitamos reconocer que Dios les da talentos distintos a las personas y en la capacitación vamos siempre a tratar de enfocar nuestra capacitación en lo que es el talento específico de la persona siendo capacitado. Bueno, ahora llegamos a las preguntas de consolidar, que son siempre las mismas, que usted puede contestar si desea. Primero, ¿de qué se trata esta historia? En una sola frase. Podríamos decir de que la cadena, la importancia de la cadena es de los eslabones, o sea, qué importante eso, ¿no? Es esa cadena de... Pero ¿a quiénes llegó esa cadena en esta historia? Otra vez, Pablo fue el que lo inició.
a los esposos y Ajá. Priscila y Apolo. Aquila, y luego Apolos A- y después a la congregación de a- Corinto por medio de Apolos. Sí, muy bien. Entonces, vemos, y que se cumple también, creo, unas 4 generaciones, ¿no? sí, exactamente. Aunque nuestro deseo en los dos casos, en caso de eh, Pablo a Timoteo, menciona 2 generaciones, 4 generaciones y aquí también, pero nuestro deseo es que haya muchas más generaciones que esas. Pero en estos 2 ejemplos vemos que no se quedó con 1 o 2 personas, sino ya varios eslabones en la cadena fueron, por obra del Espíritu Santo, se hicieron. Y eso es un deseo de querer imitar eso, pero nunca quedando satisfecho con 4 generaciones, siempre deseando que se extienda más la cadena. Amén. Muy bien. Próximo, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? O pecados también pueden ser plural. Ah, bueno, creo que tiene algo que ver la paciencia siempre, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Desde el principio, creo, estamos con el tema eh, de la paciencia, o sea, es muy importante Ok, muy para poder bien. estar eh, bien capacitado. Hay que tener mucha paciencia. Pienso que hay que tener mucha paciencia. Tanto el que está siendo capacitado como el que Ajá, capacita, tal vez más el que capacita, ¿no? Porque, ah, por decirle, en mi caso debe haber muchísima diferencia, entonces eh, muy se bien. necesita mucha paciencia para poder Y a estar en veces ese. faltamos en cuanto a esa paciencia. Pero a veces también hay pastores que quieren hacer toda la obra ellos mismos y no les gusta capacitar a los miembros. Eso viene a veces por orgullo, ¿verdad? Y hemos visto en el curso de sanidad y especialmente en la sanidad espiritual, que ese orgullo está en el viejo Adán de todos nosotros. Y hay muchas maneras en las cuales ese orgullo se manifiesta. Y uno también es el desear hacer la obra todo uno mismo y no capacitar a otros para que puedan participar. Y muchos pastores son culpables de eso, pero necesitamos entender que nosotros también hay ese orgullo. Y si se manifiesta entonces por gratitud a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, luchar en contra de ese orgullo y tener el deseo de que otros también puedan participar y luchar para capacitarlos. También a veces hay el pensamiento de que todo depende de mí o de Yo, del que es el capacitador, pero no, todo depende de Dios, el cual da el crecimiento. Sí, a veces, como usted había dicho, a veces pensamos, pero lo que va a dar crecimiento es si el predicador predica con fervor y entusiasmo y es buen orador, da muchos buenos ejemplos y cosas así. No no es bíblico esa idea. ok, está bien. El crecimiento, la obra en el corazón, el convencer, todo eso es obra de Dios. Claro, si tenemos la habilidad de predicar con entusiasmo y ser buen orador, de predicar de manera que es muy clara, fabuloso, vamos a querer usar esa habilidad también, pero nunca pensando, es por mi celo, es por mi entusiasmo que la gente quedó um, eh, creyendo y aprendiendo. No, vamos a dar la gloria a Dios. Gracias a Él que ha habido entendimiento, capacitación, aumento de números de discípulos y de miembros, etc. También vimos que muy fácilmente Aquila y Priscila habrían podido atacar más bien a Apolos cuando no estaba predicando todo correctamente, pero no lo hicieron así, lo tomaron aparte y con paciencia y con amor fueron corrigiendo esos errores. Y vemos también la humildad de parte de Apolos. Él, si hubiera sido muy orgulloso, habría dicho, no, ¿quiénes son ustedes?
yo soy el predicador aquí, voy a predicar como me dé la gana. Pero no, él aceptó la corrección. Y también la humildad hace eso. A veces en nosotros también hay una actitud de no querer ser corregidos. Es fácil de tener ese deseo, pero eso también es pecado. Si alguien reconoce algo en nosotros que no es correcto y trata de corregir, mejor le demos gracias y escuchemos. Y si tiene verdad, si está hablando la verdad, entonces someternos y luchar para corregir lo que hacemos mal. Bien. Así es. Ok. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Por decirle, en lo que hacen, ¿no? Priscila y su esposo con Apolo. Le explica que él solamente manejaba el tema del bautizo, pero con paciencia, con amor. Y Dios es el que puso eso en ellos, en Priscila y Aquila. Esa humildad y ese deseo de corregir por amor, eso era obra de Dios en ellos y fue ya trasladado un beneficio también para Apolos. Y como vimos también, aunque no es mencionado tan específicamente, pero esa congregación en Éfeso llegó a ser bastante grande. Entonces, claramente, y entendiendo que Dios es el que da el crecimiento, Dios estaba obrando con su amor. Ahí también en la congregación de Corinto, aunque tiene muchos problemas, llegó a ser una congregación bastante grande, con muchos números y con mucha obra. Todo eso eran bendiciones de Dios por su amor. Ninguno de ellos merecía ese amor, pero sucedió, fue por el amor de Dios y el obra del Espíritu Santo. Pero también esas historias han llegado a nosotros y eso también es amor de Dios a nosotros. Y podemos aprender de Pablo, Priscila, Aquila, Apolos, etcétera, lo que estaba pasando en esas congregaciones. Entonces, podemos aprender de eso nosotros. Dios hizo llegar a nosotros esa palabra. Eso también es evidencia de amor. Y lo hizo, aunque no lo merecemos, por los méritos de Jesús, por nosotros. Eso siempre es parte de la buena noticia, es siempre parte de la evidencia del amor de Dios a nosotros en toda historia. Bien, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Hacer su palabra, ¿no? Okay. Continuar en la obra. En este caso, quizás que nos ayude a imitar a Aquila y Priscila, que con paciencia, con humildad, enseñaron a Apolo sus errores. Entonces, si estamos siendo corregidos, podemos pedirle que nos dé la humildad para aceptar la corrección, así como Apolos aceptó la corrección. Y eso es muy difícil, aceptar la corrección de parte de otro. Sí. Es difícil, pero podemos pedir que Dios nos ayude a hacer así. Y también es difícil cuando vemos un error en otro y ya sabemos con toda seguridad lo que la Biblia enseña al respecto, acercarnos y enfrentarle con amor, pero con su error también es difícil. Y podemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a también enfrentar a personas que tienen error con su error. Y eso, por ejemplo, usted tiene esa oportunidad en la congregación que ha existido. Ahí no enseñan correctamente sobre la conversión, cómo uno llega a la fe. Seguro que están enseñando que el hombre tiene que hacer una decisión. No están enseñando correcto con respecto al bautismo de infantes. No están enseñando correctamente con respecto a la Santa Cena, que el cuerpo de Cristo y su sangre realmente están siendo recibidos y para el perdón de los pecados. Todo eso no están enseñando correctamente. Entonces, ahí
tiene usted la oportunidad de, quizás necesita repasar primero el curso de identificación espiritual o quizás mostrarles ese video, esos videos, o ya habiéndolo aprendido, mostrarles usted mismo. Y eso es difícil, especialmente cuando tenemos familiares en una congregación y sentimos con una familia en la misma congregación, pero si hay errores doctrinales, eso perjudica la fe y no es amor mantenernos callados. Dios quiere que hablemos, así como Priscila y Aquila. Seguro que requirió mucha valentía de su parte en acercarse a Apolos para mostrarle sus errores, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y si sentimos gratitud a Él, es una manera de manifestar nuestra gratitud, luchando para enfrentar a personas que están en error y tratar de corregirles. Y también, si no reconocen el error, después habría que, según la palabra de Dios, apartarnos de ellos, algo que también sería extremadamente difícil, pero es algo que Dios pide que hagamos. Y viendo que es difícil, podemos estar pidiéndole, en su caso, valor para mostrar a la congregación a la que ha asistido esos errores que manifiestan el curso de identificación espiritual y con paciencia tratar de instruirles y mostrarles. Pero si rehúsan verlo o reconocerlo, entonces pedir a Dios que le ayude a hacer lo que dice Romanos 16, 17, cuando dice apartaos de ellos. Eso es palabra de Dios. Entonces, podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener el valor para ser buenos discípulos de Él haciendo así. ¿Sí? Amén. Ok, Sí. muy bien. Bien, podemos pedir también que Dios nos ayude a ver los talentos en otros. Que cada creyente tiene un don particular para la edificación de la iglesia y ser capaces de identificar esos dones y capacitar a la persona de acuerdo a su don. Eso es muy difícil, de dar capacitación distinta a cada miembro de la iglesia según su don es difícil, pero es algo que podemos pedir a Dios que nos ayude a hacer de buen provecho para la congregación y para sus miembros. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta o duda más tiene usted? No, estamos satisfechos como de costumbre. Muy bien. Bueno, la tarea para la próxima va a ser otra vez ver y estudiar la grabación de esta clase. Tan pronto que ha terminado, voy a estar procesándolo y subirlo a YouTube y ahí puede verlo. Llenar la hoja de repaso. Voy a poner todas las tres, puesto que veo que no las puse la última, las primeras dos, pero únicamente como tarea sería la hoja de repaso para la 3. Las otras tendrá para su bien, para su uso, si en algún momento tiene necesidad de su uso. De acuerdo. Bien. Entonces, la próxima reunión sería el próximo martes, Dios mediante, y eso será la última lección de este curso. Después podemos ver lo que... La última. Sí, la próxima va a ser la última. Es un curso breve, pero muy importante. Pero Sí. en esa lección vamos a ver maneras de poder seguir reuniéndonos de vez en cuando. No tendría que ser ya tan seguido, pero habrá oportunidad de seguir reuniéndonos de vez en cuando si es que usted desea hacerlo. O podríamos ver si desearía tomar otro curso, quizás más largo. Hay curso doctrinal que sería bueno tomar. Pero ese curso también ofrecen en la congregación ahí. Si usted comenzara a asistir regularmente, con toda seguridad tendría oportunidad de ver y estudiar el curso doctrinal que ellos tienen disponible allá. Okay. Pero lo primero vamos a ver si podemos, en lugar de tener la clase cada semana, tener quizás una reunión al mes para analizar ciertas cosas. Y lo que se puede analizar
vamos a ver en la última lección, la semana entrante. ¿Sí? De acuerdo, perfecto, profesor. Muy bien. Entonces, por ahora vamos a terminar entonces con oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por que tú has obrado en Erwin el deseo de seguir estudiando tu escritura. Veo que tiene el deseo de poder participar en la obra también, de que tiene el deseo de poder capacitar a otros también. Pido que le ayude a hacerlo con su nieto. Es uno que mencionó la semana pasada, pero también seguro que habrá otros en su vida que él podría participar en capacitar. Gracias que tú has obrado en él también el deseo de quizás volver a asistir ahí a la congregación en el Hotel Panamérica en los sábados. Pido que eso sea una realidad porque ahí también hay oportunidades de ser capacitados y después posiblemente si llega a ser miembro ahí en algún momento podría también participar en la capacitación de otros ahí en esa congregación. Pero dejo eso en tus manos, Señor. Puede ser que el primer paso sea que tú le capacites para dar un buen testimonio a los miembros de la congregación a la que ha estado asistiendo, donde algunos familiares suyos están asistiendo, etcétera. Pero darle el valor para realmente hacerlo, Señor, eso va a necesitar. Y después de hacer lo correcto con respecto a ellos, de acuerdo a tu palabra. Que le bendigas mucho, Señor, en todo sentido, en todo lo que hace, pero sobre todo en lo que hace para servirte a ti con tu palabra. Todo eso pido en nombre de Jesús. Amén. Amén, profesor. Muy bien, Erwin, ha sido un placer una vez más tener esta clase con usted y mi oración es que haya sido de beneficio y bendición. Así es, profesor, igualmente. Muy bien. Entonces, aquí termina la clase. Dios mediante, vamos a reunirnos una vez más la semana entrante. Así sea, profesor, voy a estar esperando. Ok. Bueno, que Dios le bendiga mucho. Igualmente. Buenas noches, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.